Y nuestros maestros enseñaron que la jatimá, es decir, el sello, la firma, el decreto de cómo será un año, se da en realidad incluso hasta Hoshana Rabbah, es decir, los últimos días de las festividades del mes de Tishrei que se inician con Rosh Hashanah. Y la realidad es que la firma, el sello que el 5784 se va a llevar es un año de dolor, un año de guerra, un año de demasiada crisis en lo que hace a nuestro mundo y en particular al pueblo judío y el Estado de Israel. Yo le diría que la manera de calificarlo es en todo este año un cronista de guerra. No ha tenido pausa ni descanso para poder informarnos de lo que acontece. Y ayer, como ya todos sabemos, Israel, después de 18 años, el mismo día en que se retiraba del Líbano hace 18 años, un 1 de octubre, nuevamente tiene que ingresar con, la infantería para tratar de limpiar lo que es esa realidad del terror que apunta contra el Estado de Israel. Vamos a ver qué es lo que en este instante está pasando en estas últimas horas en Israel y en la región con el profesor Natalio Steiner, director de Comunidades Plus. Querido Natalio, buenas tardes para ti. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes para mí, buenos días para ustedes. Y Shanato Tov Metuká, ya estamos muy cerquita del Año Nuevo Judío, que Dios quiere, esperemos muchas mejores noticias de lo que hemos podido transmitir a lo largo de este año, Miguel. Un día movido, naturalmente muy intenso. Particularmente podría decirte que hoy hemos sentido muy de cerca aquí la guerra. Han caído 3 misiles en Kfar Saba y en Ramat Sharon. Han sido interceptados, pero han habido 3 heridos y algunos daños menores. Se sintió acá en Ranana la alarma. Yo justo volvía con mi nieto más chiquitito, más pequeño de pasear, entraba acá a casa y tuvimos que correr con mi señora al refugio. La verdad que ya habíamos vivido un par de experiencias así con el Hamas islámico, pero ahora nos tocó con un bebé y esto fue una emoción y un temor muy fuerte, muy impactante. No es recomendable que se pueda volver a vivir esto, no es lindo, no es agradable de ninguna manera. Pero quizá tengamos que acostumbrarnos un poco, porque Hezbollah está sufriendo sacudidas muy duras. Como ya casi toda la gente sabe, desde ayer por la noche hay una incursión terrestre en marcha dentro del territorio libanés. Ya es compleja. De los datos que podemos dar de lo que está pasando en este momento en el Líbano, podemos decir de que hay 30 aldeas del sur del Líbano que están siendo evacuadas. Israel nombró y pidió y envió cartillas en árabe, mensajes también telefónicos a los habitantes de estas aldeas para que evacúen todas las listas de aldeas, inclusive algunas que están un poco más lejos de las zonas que habitualmente Israel ha disparado, lo cual estaría indicando que el operativo israelí va a ser un poco más profundo que el que se nos está insinuando. Hay otro elemento más vinculado ahí al Líbano también, y es el hecho que si bien aquí en Israel constantemente el gobierno está informando, y también se lo ha dicho a Estados Unidos y a Francia y otros países que quieren involucrarse en alguna solución pacífica, que el operativo israelí va a ser muy medido, muy limitado, muy sesgado, muy puntual. La magnitud de tropas que se están acumulando en la frontera con el Líbano parece indicar lo contrario. Es decir, estaríamos en presencia de un operativo que tiene fecha de comienzo, no tiene una fecha de finalización, a menos que, claro, naturalmente se cumplan los objetivos puntuales que el ejército ha previsto. Y entre los objetivos previstos para este operativo terrestre está la destrucción de algunos túneles que el Hezbollah ha construido muy cerca de la ciudad de Metula, muy cerca de la frontera con Israel, que es precisamente la zona donde hoy por hoy está el ejército israelí extendido. Ya hay información acerca de la detección de túneles muy cercanos, como lo acabo de decir, y que van a ser destruidos, y hay información también de enfrentamientos directos
con los terroristas, pero a Dios gracias, y ojalá se mantenga esto, no hay información de bajas israelíes hasta el momento. Pero es la primera vez que se comunica en forma oficial que hay un enfrentamiento directo con terroristas dentro del Líbano. Y quizás sea oportuno hacer una disquisición aquí para que el público entienda muchas veces de qué estamos hablando, porque con el fragor del día a día olvidamos un poco algunas cuestiones. La gente tiene que saber que entre Israel y el Líbano prácticamente no hubo hasta el año 70, 74 casi ningún tipo de incidente, ningún tipo de cuestión, más allá de que no había relaciones diplomáticas. En 1948, cuando se declaró la independencia de Israel, el Líbano efectivamente fue uno de los países que entró en guerra contra Israel, pero así como entró, se retiró. No hubo ningún tipo de acción militar. La frontera libanesa-israelí quedó en calma y quedó en calma hasta que la famosa OLP, Organización de Liberación de Palestina, se exiló de Jordania, Septiembre Negro, muchos recordarán, a el Líbano, recibieron los refugiados. En el sur del Líbano se formó un sector llamado Fatahlandia, es decir, la provincia o el país de Al-Fatah, de la agrupación terrorista de la OLP, y desde entonces, del 72, 74 en adelante, hasta el 82, se empezaron a disparar constantemente cohetes, misiles contra Betula, contra las ciudades que hoy misma han recibido en estos días, también Kiryat Shmona, durante el último año, un aluvión de bombas. Solo que tenían distinto poder, eran granadas, eran explosivos menores, no causaban tanto daño y no hubo que evacuar a las poblaciones. Pero, evidentemente, en el último año pasó exactamente lo contrario. La situación va a empeorar a partir de 1982, claramente, con la primera guerra del Líbano y el nacimiento oficial de Hezbollah. Con la segunda guerra del Líbano ya en el 2006, vamos a ver una intervención israelí bastante más profunda, bastante más intensa, pero primero recordemos que en el año 2000 Israel, el gobierno de Ehud Barak, se retira completamente de la franja de seguridad que hoy busca restablecer aparentemente en el Líbano, y esta es ocupada por Hezbollah, que comienza una operación de martirio, de tortura, de persecución de los cristianos libaneses en la zona sur que pertenecían al llamado ejército libanés o el ejército libanés del sur, que era aliado de Israel. Con esto lo que quiero decir también es que Hezbollah no es solamente una organización terrorista anti-israelí, tiene un sello y una marca en la propia población libanesa en el sur y también un sello y una marca en Siria, porque Hezbollah, como punta de lanza de Irán en la zona, no solo apunta a Israel, sino también que en los años que duró la llamada Primavera Árabe del 2011 al 2016, tuvo un rol muy activo el Hezbollah en el sostenimiento del régimen de Bashir el-Assad en Siria, luchando los miembros de Hezbollah contra las milicias antigubernamentales en la zona de Idlib. Esto es lo que llevó al festejo en los últimos días cuando vimos la muerte de Nasrallah, cómo en Siria se festejaba y se agradecía a Israel esta cuestión. Es muy importante entender esto porque nos va a dar una perspectiva de que Hezbollah justamente no es solo una organización guerrillera o terrorista que apunta a la destrucción de Israel, lo cual ya de por sí, por supuesto, es grave, sino que es un elemento que busca generar, o que buscó, hay que ver si ahora lo puede hacer, que buscó generar una expansión iraní en la región, utilizándola como punta de lanza para penetrar en diversos lugares y cambiar la geopolítica, obviamente de una región que le era bastante adversa a los intereses iraníes. Hoy puede estar en marcha un operativo que finalmente, después de que termine, cuando termine, lo antes posible, cambie un poco, quizás radicalmente, por lo menos soy optimista, la presencia de Hezbollah en la región. Recordemos que el 2006 fue la segunda guerra del Líbano, una guerra que Israel la luchó mal, pero la pudo terminar bien dentro de todo, porque hubo varios años de paz, aunque sabemos que esa paz implicó el fortalecimiento de Hezbollah en forma muy intensa, hasta que sucedió todo lo que nosotros conocemos a partir de que Hezbollah comienza a atacar a Israel después del 7-8 de octubre del año pasado. Y en eso estamos hoy, Miguel, tratando de solucionar y de resolver y de ver que la frontera norte pueda volver a la normalidad. Y no exagero en decirte para nada que si Hezbollah no existiera, creo que podría haber un tratado de paz entre Israel y el Líbano
que en 2 años, 3 años se podría firmar con absoluta tranquilidad. Las diferencias territoriales que hay entre el Líbano e Israel para sellar ese acuerdo son mínimas, son pequeñas y responden prácticamente a límites internacionales que se pueden claramente resolver, Miguel. Natalio, ¿hay alguna estimación de cuántas fuerzas terrestres israelíes han ingresado en el Líbano? No, se habían movilizado en los últimos tiempos 2 brigadas importantes, ya había 3 brigadas, pero la brigada que está llevando adelante la incursión es la Brigada 98. En este momento es una de las brigadas más especiales y más importantes de Israel porque ha tenido un rol muy destacado y muy activo en la Franja de Gaza. Es una brigada con una altísima experiencia militar. Para que la gente entienda, las brigadas israelíes están compuestas no solamente por fuerzas de infantería, tienen también su propio brazo de fuerza aérea, también su brazo de espionaje o de inteligencia, logística. Es decir, son unidades realmente independientes. Hoy por hoy al Líbano ha ingresado gran parte de la Brigada 98. Eso lo tenemos claro con certeza. Y hay otras 4 por lo menos que están muy cerca del Líbano, acantonadas en el norte, ya que la frontera con el Líbano tiene 120 kilómetros de extensión y hay que cubrirla básicamente en toda su extensión. Hay otro dato que también llama la atención. Ayer fue disparado un misil desde el Líbano también contra la plataforma gasífera Karish y fue interceptado ese misil también. Este es un blanco varias veces que ha sido apuntado desde el Líbano y felizmente no ha impactado nunca. Está muy bien defendida la plataforma. Y hoy en la mañana temprano, no puedo confirmarlo 100%, pero por lo menos los hutis de Yemen dicen haber disparado nuevamente sobre Tel Aviv, aunque impactaron teóricamente en el Mediterráneo, un misil que habría sido derribado por las fuerzas de defensa de Israel. Como vemos, nuevamente la artillería misilística de los enemigos de distintos frentes apunta contra Israel y bueno, ha llegado la hora de poner fin a este tipo de situaciones. No hay país que pueda vivir acosado por 5, 6, 7 frentes con un diluvio de misiles que ya supera toda la lógica y la coherencia posible. Vimos muy activa a la Fuerza Aérea Israelí, en realidad desde hace días, pero particularmente en las últimas horas, tanto sobre Damasco, sobre Beirut, el barrio Latajía, y bueno, todo tipo de frentes en esta realidad que has planteado. Sí, en Damasco ya se puede acreditar la intervención israelí esta última madrugada, la muerte de 3 terroristas. Hay una mujer que era locutora de un canal de televisión muy famosa del Líbano, pero estaba vinculada también a Hezbollah. Y hay 2 miembros de Hezbollah también que han sido eliminados, específicamente en Damasco, en un ataque directo en uno de los barrios centrales de Damasco. Y el barrio de Dajía, o lo que queda realmente de él, que es el barrio de Hezbollah en Beirut, está siendo aún hoy, hasta este mismo momento, sometido a intensos y permanentes bombardeos para tratar de destruir posiciones específicas, importantes de Hezbollah, depósitos de municiones y todo tipo de cuestiones. Ayer también ha sido atacado muy cerca del aeropuerto de Beirut una posición militar terrorista del Hezbollah que acopiaba gran cantidad de municiones también. En muchos de los videos y de las fotos que se pueden ver, y la gente lo puede comprender claramente, se pueden ver hasta el día de hoy las explosiones secundarias que causan los misiles israelíes al impactar en los arsenales, dado que muchas veces salen disparados para todos lados las municiones que están allí acumuladas. Pero la Fuerza Aérea sigue muy, muy activa, siguiendo cada paso. Y lo que me faltó comentar del tema del Líbano es que cuando hablamos de incursión terrestre, si bien efectivamente es una incursión de soldados de infantería y también tanques de guerra que acompañan, lo hacen sobrevolados por helicópteros militares israelíes que se adelantan al terreno para monitorear el avance y evitar las trampas de francotiradores de Hezbollah o la presencia de túneles detectables y otro tipo de cuestiones. Y realmente han decidido atacar esta zona específicamente donde
Metula, porque son las zonas más sensibles, las ciudades de las más impactadas, con casi el 50% de las viviendas totalmente destruidas, y donde la fuerza israelí, por la topografía de la región, no ha podido destruir la magnitud o la cantidad de túneles o de posiciones del Hezbollah o que el Hezbollah tiene presente en la región. Es por el momento difícil saber qué magnitud de terroristas o qué cantidad de terroristas están esparcidos esencialmente hoy por hoy en esa zona fronteriza, dado que ya en las últimas semanas hubo evacuación de terroristas más hacia el norte del Líbano, pero igualmente me da la impresión de que Israel va a reanudar o va a imitar una operación militar de 1978. Mirá hasta dónde nos tenemos que remontar, donde Israel ocupó todo el sur de la franja del Líbano, hasta el río Litani, y después de presión internacional evacuó esa región. Estábamos hablando ya de enfrentamientos con la OLP, una organización que comparada naturalmente con Hezbollah era menor cuando lo vemos ahora a la distancia. En aquel momento era sumamente importante, pero hoy por hoy los desafíos de Hezbollah son bastante más importantes. Y créeme que aquí nadie cree que a pesar de la magnitud de los disparos y de la certeza de las fuerzas israelíes, Hezbollah no está derrotado, ni mucho menos. Todavía podemos llegar a recibir, Dios quiera que no, sorpresas de esta organización que tiene que rearmarse, tiene que rehacerse, o debería, en los planos teóricos, así hacerlo, pero por el momento hay discrepancias importantes entre Irán y Hezbollah. Podemos decir que desde lo que quedó de la conducción de Hezbollah, hay pedidos, hay súplicas y hay, diría, hasta gritos a la conducción iraní para que Irán participe directamente atacando a Israel de cualquier forma, de cualquier manera, para aliviar la presión israelí sobre Hezbollah, que es muy, muy intensa y que no le da respiro en todos estos días. Natalio, las últimas dos breves. Una, en una sociedad como Israel, donde hay una hiperdemocracia y una discusión permanente, ¿hay consenso sobre esta acción militar? Y en segundo término, claro, llega Israel a este Rosh Hashanah en una guerra como la que estás describiendo. ¿Hay algo de espíritu de Rosh Hashanah? Bueno, vamos a la primera. Hay consenso en la necesidad de esta acción y esta operación militar. No hay consenso acerca de, otra vez, cómo va a terminar, cuál es la meta final de esta operación, cómo va a ser el día después, esta famosa pregunta que se hacía también en torno a la Franja de Gaza. Ahí comienzan las discusiones. En los sectores, lo que podemos llamar de centro izquierda, entienden que independientemente de esto, después del operativo militar, tiene que haber inmediatamente una salida negociada con la mediación de Francia, de Estados Unidos, de otros factores que quieran mediar, para llegar a algún tipo de consenso de convivencia, por así decirlo, en la zona. En el seno de la coalición de gobierno, las fuerzas, digamos, ya son más contundentes. Aquí se llama directamente a aprovechar la oportunidad para demoler y destruir a Hezbollah y negociar desde una posición de fuerza clara y contundente. Llegar a un acuerdo, sí, pero no para que este acuerdo sirva para 1, 2, 3 años, sino que sirva para muchísimo tiempo más y que no permita el rearme de Hezbollah a la brevedad, porque si eso se logra, de nada va a servir la penetración militar israelí en territorio libanés y el riesgo para nuestros soldados, para nuestros muchachos. Ahí sí hay puntos de fricción entre las distintas opiniones. ¿Cuánto va a durar este operativo? Bueno, depende, por un lado, de la consecución de los objetivos y también depende de otra cuestión que se ha puesto en marcha. La presión norteamericana, que otra vez vuelve insinuante a través de palabras de Biden, que pide un cese del fuego. La presión de Francia, que ya desde antes se estaba advirtiendo acerca de esta cuestión. Hoy la Unión Europea está reunida para analizar este tema y va a expedir un documento también que seguramente va a volver a ser hostil hacia Israel. La actitud del Vaticano, del Papa, condenando unilateralmente a Israel y callando completamente las responsabilidades del Estado libanés y de Hezbollah dentro del Estado libanés. Es decir, hay una movilidad diplomática y política para poner fin a esto. Hay que ver hasta dónde el gobierno va a llegar. Respecto a Rosh Hashanah, te podría decir que sí, hay ambiente de Rosh Hashanah.
a pesar de todo y a pesar de que uno podría creer de que uno vive en país en guerra y que la alarma puede sonar, hoy pasó exactamente lo mismo, a pesar que el disparo, los disparos de misiles fueron por segunda vez desde el Líbano y fueron misiles de largo alcance y de mayor peligrosidad, pero pasó exactamente lo mismo que pasaba con el Hamas Islámico cuando disparaba para esta zona. 10, 15, 20 minutos de alteración pública y después ya está, la gente vuelve a su ritmo completamente natural. Veías a la gente haciendo compras, veías a los negocios semillenos, veías a los chicos yendo a la escuela, volviendo, saliendo, paseando, haciendo su vida completamente normal. En Israel hay una aceptación de estas situaciones que creo que también se basa en la confianza que se tiene acerca de las posibilidades del ejército y de aquellos que están conduciendo militarmente al país y que confían plenamente en que las amenazas van a ser literalmente combatidas. No sé si del todo eliminadas, pero realmente combatidas. Esto no significa que no exista preocupación. Por supuesto que sí, inclusive acá en la zona centro del país han aumentado un poco algunas restricciones en cuanto a encuentros públicos. Hay gente que no te diría que está cancelando sus encuentros familiares de Rosh Hashanah, pero está limitándolos. Es decir, si pensaban invitar a la cena a 35 personas y van a invitar a 10. No quiere correr riesgos la gente, toma en cuenta los refugios, la capacidad que realmente se tiene, se está tomando en cuenta eso. Eso sí se toma en cuenta, no hay una irresponsabilidad al respecto de ese tema. Y también en las sinagogas. Se está tomando en cuenta este tema de las cuestiones, dado que las sinagogas van a ser más visitadas y concurridas que de costumbre. También se están analizando y tomando medidas de seguridad que acrediten que los feligreses puedan ir y hacer la tefilot realmente como corresponde y en el marco de la máxima tranquilidad posible, Miguel. Querido Natalio, desearte y desearnos que en el año que entra puedas volver a hacer crónicas sobre otros temas y no la guerra. Por el momento, agradecerte, desearte a vos, a tus seres queridos y a todos los ciudadanos del Estado de Israel y a este mundo por extensión, que tengamos un año distinto, un año de paz y que la firma esta vez sea diferente de la que tuvimos el año anterior. Gumar Hatimato va para vos, Yanato va Umetuka. Mm. Gracias, Marja Timatová, que escuchemos buenas noticias y Yanato Bao Metucá para todos los oyentes, Miguel. Que estén muy bien y hasta el año que viene, por supuesto. El profesor Natalio Steiner, cronista de guerra durante todo este año, en esta guerra tan larga y tan difícil que sostiene el Estado de Israel.